paciente puede no estar lúcido, pero no estar somnoliento, no estar dormido. A ese estado se le llama vigil. ¿Sí? Entonces el paciente abre bien los ojos, de repente no está dormido, pero no te habla, ¿verdad? O tiene alguna incoherencia en el hablar, pero es porque su estado neurológico se deterioró por algún motivo. Si tiene una demencia o cosas así. No puedo hablar de somnolencia en la demencia. Viste que la escala de Glasgow te dice lúcido, somnolento, estuporoso y todas esas cosas, ¿verdad? Yo no puedo hablar que porque el paciente me habla mal, el paciente esté somnoliento. La somnolencia es cuando el paciente está medio dormido y se dificulta despertarle, ¿verdad? O sea que tengo que hacer algún estímulo leve para despertarle. En el caso que el paciente no te hable o no te responda, pero sus ojos están abiertos, tiene ciertas conexiones, no está dormido, en ese estado nosotros le hablamos que el paciente está vigil. ¿Puedes hablar de alguna demencia? No, todavía no puedo hablar de demencia, porque para hablar de demencia se usan ciertos criterios. Demencia ya es un diagnóstico, ¿sí? Y acá vos no hablas del diagnóstico, acá hablas de la evolución de cómo está tu paciente cuando vos lo estás viendo, ¿verdad? Y cómo se está manifestando. ¿Se entiende? Entonces, el paciente puede estar lúcido o puede estar vigil, ¿sí? O puede ser que esté, puede ser también que esté, entonces, puede ser también que esté durmiendo. Estar dormido no quiere decir siempre que sea en somnolencia. Nosotros tenemos el estado de conciencia normal, que es la vigilia, que es el estar despierto. Uno puede estar despierto, pero no puede ser que no esté lúcido. ¿Se entiende? O puede ser que uno esté dormido. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo sé normalmente aquella persona que está somnoliento? Es aquella persona de que vos le estimulás para que se despierte con estímulos leves, se despierta, abre los ojos, te responde todo bien y después vuelve a dormir. ¿Sí? El que está dormido, vos le despertás y no vuelve a dormirse enseguida. ¿Se entiende? Cuando vos estás dormida, alguien te despierta. Si vos no dormiste bien y no tenés ningún problema, te despiertas, vos tardás para dormirte otra vez. No es que te acostás para seguir dormido. ¿Verdad? ¿Se entiende? El que tiene una somnolencia por una enfermedad, vos le despertás, te abre los ojos, te habla, te responde bien y se duerme en tu frente, se duerme. Persona que está dormida, vos le despertás, espera que vos te vayas y después se duerme. ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿Por qué le explico esto? Porque a mí me costó también cuando empecé. Lo que te enseñan es que el paciente está lúcido, somnoliento, estuporoso o está en coma. Esas son las alteraciones de los niveles de estado de conciencia. Niveles de alteración del estado de conciencia. ¿Por qué se habla de niveles? Porque cuando más va hacia abajo, el paciente tiene mayor alteración del nivel de estado de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Aquí el paciente está despierto, me habla, me responde, obedece, todo. En la somnolencia, el paciente, yo tengo que hablarle para que me abran los ojos. ¿Sí? En este yo tengo que tocarle. ¿Qué es? Lúcido, somnolencio, estuporoso y coma. Estuporoso. ¿Qué significa estuporoso en portugués?
todavía no entramos en la parte de evaluación del sistema nervioso central, ¿verdad? La pregunta del compañero es si el estado estuporoso depende del Glasgow. La escala de Glasgow, si bien se puede asociar a esto, no siempre depende de eso. La escala de Glasgow es una escala que se usó para traumatismo craneoencefálico. No siempre traduce el nivel de la conciencia de la persona. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿cómo yo sé que una persona está lúcida? Cuando me responde y sus respuestas son coherentes. ¿Sí? Por ejemplo, la escala de Glasgow tiene estos tres parámetros: motora, verbal, ocular. ¿Sí? Un paciente puede, ¿cómo uno evalúa la escala de Glasgow la parte motora? Se le pide que levante o baje los brazos, ¿verdad? Y la parte ocular, si abre los ojos. Y si el paciente es ciego, podemos decir que el paciente no está lúcido. Entonces, tiene esta dificultad. Yo puedo decir que un paciente con Glasgow de tanto, puedo decir que un paciente con Glasgow de tanto esté estuporoso, puedo usar esa similitud, pero es mucho más sencillo entender el concepto de este nivel de conciencia en este aspecto. Lúcido me responde todo y todo es coherente. Somnoliento, le tengo que despertar para que me responda. ¿Sí? Estuporoso, tengo que hacer muchos esfuerzos para despertarle, y lo que me dice, si se despierta, es incoherente. Y coma no me responde a nada, ni al dolor. ¿Sí? En el estuporoso te responde al dolor. En la somnolencia, vos le hablas o le haces un estímulo leve, él se despierta y te habla y te responde y después se duerme otra vez. No estuporoso, as respostas são incoerentes, é isso? Son incoherentes y necesitan estímulos fuertes para despertarle. ¿Sí? Porque acá solo toma la conciencia. ¿Se entiende? No toma la parte motora y ocular, solo la conciencia. ¿Sí? Si uno está intubado, la parte verbal no vamos a poder evaluar. Entonces, porque no pueda, si yo no puedo hablar, un mudo va a tener una escala de 1, ¿verdad? Entonces él va a tener prácticamente de 15, él va a tener 13, y no por eso él está somnoliento. ¿Se entiende? Al mudo, si es que no expresa no balbucea, no dice nada, su escala de Glasgow va a estar disminuida. Pero eso no quiere decir de que él esté somnoliento por eso. ¿Sí? Entonces la escala de Glasgow podemos agarrar y utilizar, pero es mucho más fácil conocer este concepto. El paciente está lúcido, el que te responde todo. Si no y por eso le hice yo esta salvedad. El paciente puede no responderte, pero no estar somnoliento, porque está con los ojos abiertos. Incluso levanta la mano, pero no te habla. Entonces por eso le hago que el estado de conciencia normal es vigilia o estar dormido. Entonces, si el paciente está lúcido, habla, responde a todas las preguntas, yo puedo decir que el paciente está lúcido. ¿Está bien? Si el paciente está despierto, no me habla, pero él está medio conectado, ¿verdad? O no habla porque tiene una afasia, yo puedo decir que el paciente está vigil. ¿Se entiende? No somnoliento, porque si no, ¿dónde le pongo al paciente que no habla pero está despierto? Porque no puedo poner que está somnoliento. Tampoco puedo poner que está lúcido, porque estar lúcido es responder a todas las preguntas. Entonces él está vigil. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Somnoliento, después entra la parte de obnubilación. ¿Qué quiere decir? Acá tengo que decir estímulo más vigoroso, ¿verdad? Para despertarle, me responde un rato y después se duerme. En este no hay una respuesta coherente, en el estuporoso. En la obnubilación de repente te puede decir sí, no, y después se duerme otra vez. En el estuporoso, el paciente no se despierta del todo y sus palabras son totalmente incoherentes. ¿Sí? Por eso se llama nivel del estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, lúcido, somnoliento, obnubilado, estuporoso o en coma. En coma
paciente vos le podés hincar, le podés pinchar y no va a sentir, no va a reaccionar y no te va a responder nada. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el paciente puede estar vigil o lúcido. Si el paciente se despierta, habla conmigo y no vuelve a dormirse, probablemente, y vos le preguntás, ¿sabes cómo es fácil? ¿Pasaste bien la noche? Sí, pasé bien la noche. ¿Dormiste bien? Sí, dormí bien. ¿Verdad? Y se queda contigo y después no se duerme. Sin embargo, al paciente vos le decís, ¿pasaste bien la noche? Y te puede decir, no, no pasé bien la noche. Entonces el paciente que está probablemente, y si puede dormir, claro, porque el paciente probablemente no durmió bien y estaba con mucha sueño. O sea, hay que preguntarle qué tal pasó la noche. Por eso que se llama esta parte de evolución. ¿Sí? Entonces vos podés decir que el paciente está dormido, ¿verdad? Y podés decir que el paciente no durmió bien la noche anterior. Por eso está dormido, ¿verdad? Pero podés decir también que el paciente está somnoliento porque vos nos explicás de por qué el paciente duerme demasiado. Te fuiste a las 10 de la mañana y él tuvo que haber dormido a las 8 y él sigue durmiendo. Entonces vos le despertás y le preguntás, ¿solés dormir toda esta hora? Y te dice, sí, entonces probablemente estaba solo dormido. Así, no, ahora no sé por qué me duermo todo de balde. Entonces ahí él está somnoliento. ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo cambia ahí? Que uno esté dormido es algo fisiológico, que uno esté somnoliento es algo patológico y hay que buscar una enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando uno encuentra que el paciente tiene ciertas cosas nuevas en su evolución, por ejemplo, yo le hice la historia clínica y en la historia clínica él estaba lúcido. Y al día siguiente yo lo encuentro y él está somnoliento. Si yo encuentro la causa del por qué él está somnoliento, yo puedo decir, paciente está somnoliento porque fue medicado. En caso de que yo encuentre la historia en la ficha de la enfermería que le dio una medicación para dormir y le pasó la dosis mayor de lo normal o esa dosis en ese momento fue mayor para él. ¿Sí? Entonces el médico que va a ver al día siguiente va a saber que él estuvo dormido pero solo por la medicación. ¿Se entiende? Entonces, porque es diferente de un paciente que está dormido y yo no sé por qué está dormido. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que investigar por qué mi paciente está empeorando. ¿Se entiende? Bueno. Normalmente la gente pone así, paciente lúcido ubicado en tiempo, espacio y persona. Yo, como neurólogo, considero que el paciente si está lúcido, cumple toda esa función. ¿Verdad? Pero van a ver, cuando vean las fichas de evoluciones, algunos ponen paciente lúcido ubicado en tiempo, espacio y persona. Para mí como neurólogo es redundante, ¿verdad? Pero es lo que siempre se hace y lo que ustedes van a leer. ¿Sí? No está mal porque es lo que la gente está acostumbrada, ¿verdad? Pero para mí, así como neurólogo, para mí una persona lúcida que cumple todos esos criterios. ¿Sí? Si no es un paciente que está vigil, ¿verdad? Y ahí con eso yo resumo todo. Si tiene alguna alteración en la conciencia que nos explica mi diagnóstico anterior y ahora está empeorando, entonces yo especifico de por qué tiene esa alteración del estado consciente. ¿Sí? Bueno, entonces, el segundo paso es signos vitales. ¿Sí? Normalmente yo puedo decir, paciente que está hemodinámicamente estable. ¿Sí? ¿Qué yo hablo a un paciente que está hemodinámicamente estable? Es aquel paciente que su presión está bien y no se modificó durante eso, ¿verdad? Es aquel paciente que sufre entonces, tiene que ver con la presión, la hemodinamia tiene que ver con la presión y tiene que ver con la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que su presión está bien y su pulso está bien, yo puedo resumir que mi paciente está hemodinámicamente estable. ¿Sí? Entonces, sería paciente lúcido y acá vos podés poner, si querés que te ayude, si es colaborador o no es colaborador. ¿Sí? Normalmente si es colaborador yo no pongo nada. Si no es colaborador sí pongo porque ahí explica, de repente yo no le pude hacer algún estudio, algún procedimiento o no le pude evaluar, yo puedo explicar que porque él no estaba colaborando no se pudo hacer eso. Por eso que es importante. Entonces, yo puedo poner acá lúcido, colaborador
estable. Quiere decir, su presión y su frecuencia está bien. ¿Sí? Después yo tengo que ver su respiración. Se dice si tiene una buena o una mala mecánica respiratoria. ¿Qué quiere decir? En la evolución yo le miro al paciente y si veo que está respirando bien, tranquilo, o si veo que de repente tiene tiroides intercostal, respira con dificultad. ¿Sí? Entonces, si tiene buena mecánica respiratoria, yo pongo paciente lúcido, colaborador, hemodinámicamente estable, con buena mecánica respiratoria. Sí. Si el paciente, por ejemplo, for un poco más viejo, está allá, pasa por él, pregunta luego, ¿qué tal? ¿Cómo el señor está? Y te responde normal y pregunta, por ejemplo, ¿sabes dónde está? Sí, en mi casa, por ejemplo, te dice errado. Está lúcido, pero creo que no está lúcido, está vigil. Mas vigil no es un lúcido vigil. No, vigile cuando está despierto, ¿verdad? Puede ser que esté lúcido o no esté lúcido, pero en este caso él no está lúcido. Entonces vos utilizar la palabra que está vigil. Está despierto. Se estiver confuso, por exemplo. Y ahí pones que el paciente está confuso. Aí não coloca. Pero vos no sabés si él está confuso o está con una demencia. Entonces es mucho más fácil no usar ese término de confusión, porque va a ser una confusión. Es mucho más fácil no usar ese término de confusión y poner que el paciente está vigil. ¿Verdad? Pero si vos te das cuenta que él estuvo lúcido el día anterior y hoy no está despierto, pero no está vigil, ahí vos podés poner que el paciente está confuso. ¿Me entiendes? Y eso podés poner acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vigile, vos estás despierto. Vos podés estar despierto, pero puede ser que no estés lúcido. No
lúcido. Eso es lo que te dice que está vigilando. Si yo digo que está confuso, yo sé que le está diciendo palabras incoherentes. Y sé también que está despierto. Pero el paciente puede estar somnoliento y confuso. Se despierta, te habla incoherencia. No confuso eu posso colocar, por exemplo, ele está vigil, só que as respostas são incoerentes. Poder poner O nome dele, ele não sabe onde ele está, ele não assim sabe. mesmo. Ele coloca confuso. Así mismo puede poner. Podemos agarrar y especificar esa parte. ¿Sí? Viste que ahí se entiende más lo que pasa. De acuerdo a lo que pones, se entiende más qué es lo que está pasando con el paciente. Si yo pongo vigil, el otro médico va a tener que ver si es que su estado de vigilia es normal o su estado de vigilia está acompañado de un cuadro de confusión. Si vos le pones que ya está confuso, él entiende que ya hay algo alterado. Solo que normalmente el estado de confusión va a buscar algo orgánico, alguna infección, algún trastorno que le está produciendo. ¿Verdad? A no ser que él ya tenga un diagnóstico y el diagnóstico se sepa ya eso. O sea, porque esta parte nosotros hacemos ya después de hacer todo el diagnóstico y la exploración física. ¿Sí? Esto ya es la evolución. Cómo yo lo encuentro después al día siguiente o a la semana siguiente. Evolução só se hace una vez al día o depende de... Depende del paciente dónde está. Si es un paciente que viene, la evolución es algo que me ayuda para yo corroborar con mi historia clínica cómo mi paciente está. Porque yo, esta de la evolución, yo ya puse en la historia clínica cuando estaba su examen físico, cómo estaban sus signos vitales, cómo estaba la parte neurológica, yo ya puse en la historia. La evolución es un resumen de cosas importantes que me habla cómo mi paciente está con respecto a la primera vez que yo le vi. ¿Sí? Yo puedo hacer mi evolución cada una hora si yo quiero, solo que eso lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, depende del estado del paciente, depende de dónde yo le vea. Si yo le veo un consultorio, normalmente los consultorios se le ve a la semana siguiente, en 15 días, en un mes, en 2 meses. Entonces, mi evolución va a ser en una semana, en 15 días o en 2 meses, dependiendo de cuándo él venga. ¿Se entiende? Si está en un ambiente hospitalario, si no es un paciente crítico, su evolución se hace cada día, a la mañana. Eso es lo que se hace normalmente. Al día siguiente a la mañana se hace lo que se llama recorrida médica. En la recorrida médica, el médico que le evaluó al paciente a la mañana cuenta su evolución, ¿sí? Y al contar toda su evolución, escuchan todos los médicos que estaban en la recorrida. Si él era solo, entonces se escucha el mismo. Y entonces decide el plan de tratamiento o de estudios que se va a hacer ese día. Cuando en un consultorio vos decidís el plan de diagnóstico y tratamiento que vos vas a hacerle a largo plazo. Si están en una unidad de terapia intensiva, ellos tienen una hoja sábana que le llaman, que es una hoja así de grande, donde ellos van poniendo todos los parámetros, que se carga de luz y de todo, y eso ellos controlan por hora incluso por minuto. Y ahí cuando entren en una unidad de terapia intensiva, pídanle su hoja sábana, que es la hoja grande, donde muestran su evolución pero ellos tienen haciendo un papel ya que va marcando nada más. ¿Sí? Como que el paciente está estable, podemos escribir, pero cuando está inestable ya hay una hoja aparte de eso. Y durante el día, el médico igual escribe en su historia clínica, escribe una evolución del día como amaneció. ¿Sí? Pero aparte hay una hoja sábana donde va y otros parámetros más que le corresponde a la unidad de terapia intensiva, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vemos nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia está alterado y yo puedo explicar por qué está alterado, yo explico. Si los signos vitales, si la presión arterial está baja, yo pongo que el paciente tiene una hipotensión o tiene tendencia a hipotensión si de repente está estable, pero durante todo el día fue bajando y subiendo. Entonces se pone paciente hipotenso y está recibiendo noradrenalina para subir su presión. Entonces eso se pone paciente hipotenso con noradrenalina, goteo a tanto gamma o tanto cc por minuto. ¿Se entiende? Y si la frecuencia cardíaca está normal, entonces se pone frecuencia cardíaca normal. Si la frecuencia cardíaca está alterada, entonces yo pongo paciente con frecuencia con bradicardia, o le pongo la cantidad, frecuencia de tanto, menos de tanto.
Si está con taquicardia, yo puedo decir con taquicardia y tiene una frecuencia estable. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo hemodinámicamente estable, hablo que estos dos están estables. Aí tem que especificar. Tipo, eu não posso colocar, por exemplo, ele está Não pode. inestável e recebendo adrenalina, por exemplo. Claro. No, podés poner paciente hemodinámicamente estable con soporte de inotrópico. ¿Sí? Cuando yo hablo de estable es que el paciente mantiene durante todas esas 24 horas es una frecuencia cardíaca dentro del rango normal. Eso es estable. Eso puede mantenerse porque no tenga ninguna medicación o puede ser con una medicación. El que se mantenga estable quiere decir que durante 24 horas yo pude aguantar que el paciente tenga signos vitales estables con esa medicación. Eso es algo bueno al principio. Si yo no después de mucho tiempo no le puedo quitar la noradrenalina, después de 3 días, 4 días, eso no es bueno. Aunque esté estable, no es bueno en cierto aspecto. Y tengo que ver por qué no le puedo quitar la noradrenalina. Por eso que tiene noradrenalina a tanto gamma. Entonces yo veo el día siguiente cuánto tenía de gamma. Si el día siguiente tenía 10 y hoy tiene 8, es una mejoría para hoy. Por más que sea poco, es una mejoría. Por más que esté recibiendo inotrópico, es una mejoría. Y mantengo estable. Entonces eso me ayuda para yo poder corroborar. Profe, ¿qué es gamma? Es una medida para saber la cantidad exacta de noradrenalina que se le envía al paciente. Es un cálculo que se hace. Mas é o mesmo que Ese van a ver CC? empíricamente. No es lo mismo que CC porque se hace una conversión de los valores. Y es más estable. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo pongo en un aparato, Bomba de infusão? en una bomba de infusión, yo pongo CC, por ejemplo, 2 ml por hora. ¿Se entiende? Ese es 2 ml, pero cuando me habla de gamma, me habla de cuántas ampollas yo puse en cuánto de suelo fisiológico. ¿Sí? Yo puedo estar pasando 4 ampollas o 5 ampollas y acá paso 2 cc. Este no me dice cuántas ampollas yo puse en una dilución. La gamma sí me dice no me dice en realidad cuánto de ampolla, pero me dice cuánto de concentración tiene ese medicamento. Miligramas por litro. Así mismo. Profe, e só certos medicamentos que usa esta... Sí, solo ciertos medicamentos, por la noradrenalina, los inotrópicos. Así mismo, no todos los medicamentos utilizan eso. Esto es cosa clínica médica y no quiero ya mezclarle por eso, ¿verdad? Claro. No, y es muy importante para que se puedan entender. Es una medida que se hace y se consigue para saber la concentración del medicamento. ¿Está bien? Porque acá en la bomba de infusión yo sé que hay 2 cc, pero no sé cuánto está su concentración. Y nosotros tenemos que hasta para cada medicamento tiene una gama máxima, que quiere decir que si yo aumento más mi concentración, no voy a aumentar mayor su efecto y voy a aumentar su toxicidad. Para eso sirve esa terminología. Professor, então, para ver só se entendeu. Quando o senhor descreve o medicamento que é, por exemplo, nesse caso do bomba, o senhor não bota o ml que todo. Ese depende de. No caso, o senhor não bota porque precisa. Si vos te hiciste el tema es lo siguiente. Normalmente el gamma usan más los terapistas, ¿verdad? O los clínicos que ya tengan más experiencia. Un médico que se recibió recién a veces no pone tanto eso de gamma, ¿verdad? Depende de mucho cómo utilizan. Si vos pones 2 cc, podés poner las dos formas. Vos pones 2 cc, ¿verdad? Y lo ideal es poner 2 cc a una concentración de tantas ampollas, de tanto ml en tanto de suelo fisiológico. Y es mucho más largo, y es lo que se hace normalmente porque el otro requiere un cálculo, requiere saber la dosis del medicamento, requiere saber la infusión, o sea, es mucho conocimiento más, ¿verdad? Esto es lo que se hace normalmente, que es mucho más fácil poner tanto gramo. ¿Se entiende? Por eso es el tema. Pero no se preocupen que todavía yo no le voy a complicar con esto. ¿Entendieron entonces? El paciente puede estar hipotenso
oxígeno o sin oxígeno. ¿Sí? Entonces ahí paciente con buena mecánica respiratoria y se pone sin oxígeno suplementario. Porque no podemos decir sin oxígeno porque si no él va a estar muerto. Entonces sin oxígeno suplementario. ¿Se entiende? Si tiene oxígeno suplementario y está respirando bien, hay que ver si el paciente tiene cánula nasal, que es lo que se le pone para la respiración, o tiene mascarilla. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber si el paciente tiene una cánula o una mascarilla? Normalmente el flujo del volumen de aire con la mascarilla es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente está respirando bien, pero es un paciente delicado. Por eso que cuando vos entras en una sala, por todo lo que vos ves del paciente, vos ya podés saber si el paciente está mal o está bien. Solo por mirar cómo está el paciente. Al entrar ahí en la sala, vos ya podés darte cuenta de cómo está. Por todo el aparataje que tiene. Porque cada uno... Por eso también, si se hace mal, también la evolución es mala. Si el paciente tenía que tener una mascarilla y tiene una cánula, obviamente que no está recibiendo el tratamiento adecuado. Entonces, para eso sirven estas cosas. ¿Sí? O puede tener una buena mecánica respiratoria, el paciente puede estar en coma y tener una buena mecánica respiratoria, pero soporte mediante ventilación mecánica. Solo que esto normalmente ustedes no van a hacer, porque no van a ver, o sea, todavía no van a ver ahora, va a pasar todavía mucho tiempo. Por eso no les estreso todavía con esto el tema de la mecánica respiratoria. Porque esto después se tiene que ver otras sustancias, otras cosas que son la FiO2, saturación de oxígeno, es otro parámetro, ¿verdad? Entonces, prácticamente ustedes lo que van a poder ver es hasta acá. ¿Sí? Em qual disciplina a gente aprende a fazer a conta da máscara? De quanto de oxigênio fundido? En neumo y en clínica médica también. Yo creo que en neumo en mi clase creo que hay. Creo que. No, lo que no sé es si abarca, porque creo que la parte de dar soporte ya es clínica médica 2 y 3, no 1. Medicina interna 2 y 3 no es 1. Entonces creo que yo no le voy a dar eso, creo que le van a dar lo de los otros. Bueno, está entonces. Entonces con eso yo ya puedo saber muchas cosas. Otra cosa importante. Entonces, voy a borrar todos los otros para... Entonces, nivel de conciencia, signos vitales, mecánica respiratoria. Después, ¿qué es importante? Si orina o no orina. Sus hábitos fisiológicos. Hábitos fisiológicos. Diuresis, catarsis, sueño. ¿Sí? Entonces, uno pone acá. Si el paciente estuvo orinando bien, ¿y cómo se le hace eso? Se le pregunta si orinó bien la vez pasada. Y uno mira en la hoja de enfermería si la enfermera anotó cuánto orinó. ¿Sí? Hábito fisiológico. Entonces, se ve la diuresis y cómo orinó. ¿Cómo se hace eso? Se le pregunta si estuvo orinando bien, si tuvo alguna molestia o si no. ¿Verdad? ¿Sí? Y el siguiente paso, después de preguntarle al paciente, usted se va y mira la hoja de enfermería. Y ahí en la hoja de enfermería ustedes van a ver durante 24 horas cuánto el paciente orinó. ¿Sí? Entonces, si el paciente está orinando lo que corresponde, se habla entonces, paciente lúcido, colaborador hemodinamicamente está con buena mecánica respiratoria, sin oxígeno suplementario, y esto que no puedo borrar. Sí, ¿verdad? Hemodinámicamente estable.
24 horas. ¿Se acuerda que para eso era importante la parte de visión? Entonces, eso ya saben ya ustedes, que ya no tengo que más explicarlo. Entonces, si el paciente orina más de eso durante 24 horas, puedo decir que su diuresis está conservada. ¿Cómo también yo puedo decir que el paciente está conservado? Si yo he visto que el día anterior orinó 2000 litros, yo le puedo preguntar, ¿orinas hasta 2000 litros todos los días? Sí. Y hoy orina 1500. Entonces yo puedo decir en mi evolución con diuresis disminuida. Porque yo comparo con el día anterior o con antes y él está orinando menos. Puede ser que el paciente todavía no tiene oliguria, pero ya está orinando menos. Y eso solo yo sé cuantificando, ¿verdad? Y si yo hago por kilopeso en 24 horas, 0,5 ml kilopeso por hora, no en 24 horas, perdón. 0,5 ml kilopeso por hora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tengo 70 kilos, yo cada hora tengo que orinar mínimo 35 cc por hora. ¿Se entiende? ¿Sí? Es por hora. Porque en 24 horas tiene que ser mayor de 500. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si yo me voy, miro la hoja de enfermería, que la enfermera cuantifica eso en la hoja normalmente. Entonces, si tiene mayor de 500, pero él orinaba 2000 y ahora orina 2500, su diuresis está disminuida, pero todavía no está oligúrico. ¿Se entiende? Pero ya es un parámetro que a mí me dice que tengo que atender que no llegue a estar oligúrico. ¿Se entiende? ¿Sí? No, peraí. Allí si la persona tiene 100 kilos, tiene que orinar 500 ml por hora. Acho que é por dia. Eu creo que é por 24 horas. Porque si la persona tiene 100 kilos, por esa conta tiene que orinar más de 500 ml por hora. Claro, ahí vos tenés en cuenta el kilo también. Pero normalmente no tiene eso cuando va a ser por kilo. Eu acho que é por dia, por 24 horas. Está bien por kilo. No, por dia. No, mira, vos tenés 100 kilos. Sí. 100 por 0.5. 50 cc no va a ser 24 horas. Y no puede. Por 24, un litro 200. Eso es lo que te estoy mirando. Si tenés 100 kilos. ¿Me entiendes? Eso es cuando hace por kilo. Pero si hace grande, nosotros tomamos un parámetro de 500. No es exacto, ¿verdad? Pero la forma exacta es hacer por kilo peso. Si vos querés saber eso, hacer el cálculo nada más, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo una persona que orinaba bien, pero orinaba 200 y orina ahora, 2000 y orina ahora 1500. Entonces yo puedo decir que mi paciente tiene una diuresis disminuida. Y si quiero aclarar, puedo decir no llegando al rango de oliguria. O si no, le pongo diuresis disminuida 1500 y el día de ayer orinaba 2000. Ese me habla para yo parar la oreja nomás y yo atender que no empeore a mi paciente. ¿Sí? Porque una persona que no orina va a tener muchísimos problemas. Y hay que ver por qué no orina también. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entendido o no entendido? Bueno, primero lo que yo quiero saber si ustedes entendieron que si el paciente está orinando dentro de un rango normal, pero de un día a otro disminuyó, yo puedo decir que el paciente está con diuresis disminuida. No significa oliguria ni anuria, diuresis disminuida. Si orinó un valor mayor de 3000, esto normalmente ya es demasiado, ¿verdad? Si es que no tomó mucha agua y orinó mayor de 3000, yo puedo decir que mi paciente tiene una diuresis aumentada, que existe alguna enfermedad que sí puede ocurrir. Mas aí você quer dizer então que ele pode ter uma diuresis diminuída e tem que ter uma oliguria? No
Entonces ahí sí yo puedo decir oliguria. Menos do que o comum é de leve diminuída. Abaixo de 0,5 já é. O 500 en 24 horas es oliguria. Si no orina, es anuria. Entonces vos podés poner ahí acá. En la diuresis vos podés poner disminuida, conservada, podés poner oliguria y podés poner anuria. ¿Se entiende? Aumentada também. Y muy raro podés poner también aumentada. En la diabetes insípida ocurre la diuresis aumentada. Muy raro que se vea, porque no es una enfermedad muy frecuente que se vea así, normalmente cuando están internados y cosas así, pero puede ocurrir. Bueno, con la catarsis, si es que está defecando, ¿sí? Entonces, si está defecando, yo pongo lúcido, colaborador, hemodinámica detectable, con buena mecánica respiratoria, sin oxígeno suplementario, diuresis conservada y catarsis conservada. Yo puedo incluso simplificar, diuresis y catarsis conservada. O si el paciente está orinando bien, está yéndose bien de cuerpo y está durmiendo bien, yo puedo poner hábitos fisiológicos conservados. La misma cosa que hablar de hemodinámica estable. ¿Se entiende? Entonces podemos simplificar eso. Professor, como Catarsis. catarse? Sí, eso es un término que usan acá, por eso de repente me digo. Pero es hábito defecatorio, significa. Professor, referente à catarse, ela pode ser conservada ou o quê? La catarsis, pues, yo estoy diciendo lo normal, no todavía. Entonces, la catarsis puede ser conservada o puede estar alterada. Pero no vamos a poner alterada. Acá en la evolución vamos a poner ¿por qué? ¿Por qué está alterada? Nosotros acá, catarsis conservada o si no ponemos alterada. ¿Por qué está alterada? ¿Verdad? Entonces puede ser ausencia de catarsis. Entonces, catarsis negativa se pone cuando hay ausencia. O sea, catarsis negativa. O sea que el día de ayer no hizo nada. ¿Sí? Podemos hablar. Catarsis disminuida. De repente sí, es que seguía mucho tiempo en el baño y no se está yendo. Podemos hablar de posiciones líquidas. Professor, em ausente, Vos le preguntas, al día de ayer, ¿cagaste o no cagaste? Si te dices, porque así es. mas é referente ao dia. Es referente al día, vos le decís, ¿cagaste o no cagaste? Y él te dice, sí. ¿Y cagaste bien? Porque así se le pregunta. Y ahí él te dice sí. Entonces, catarsis conservada. Si te dice, ¿cagaste o no? Sí cagué. Y cagaste bien, no, se me fue duro, me costó mucho. Entonces, pone catarsis, podés poner catarsis positiva con dificultad o con estreñimiento. Fala. Decí igual, ¿qué pasó? Y de cuerpo es la misma cosa, pero nos vas a poner acá, paciente se fue de cuerpo. Ese no es técnico médico, por eso. O que é ir de cuerpo? E no banheiro, fazer cocô. Se ele limpa na mais central, ir de cuerpo. La gente de hacia el interior suele decir así. Y entiendo, no sé por qué. No sé por qué, pero es un término raro que es muy también, pero la gente
caminar y no se va de cuerpo, ese es el peor paciente que usted puede tener. Entonces, mantener los hábitos fisiológicos del paciente es pasar una buena guardia. Bueno, entonces, no saben ustedes lo molestoso que es al paciente que no pueda defecar. Te va a fastidiar todo, te va muy molesto. Yo nunca tuve ese problema, pero me imagino, ¿no? Bueno, entonces, puede tener catarsis negativa o puede tener deposiciones líquidas. No se dice diarrea porque diarrea es un diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí? Y la diarrea depende de la frecuencia, de la consistencia, de la cantidad, por eso se dice disposiciones líquidas. Conservada com posições líquidas. Sí. Bueno, cuando se va, no, conservada se pone cuando es la consistencia normal. No es muy duro ni muy balance. Qué conversación de mierda. Bueno, entonces, cuando no es muy duro ni muy crítico, entonces, cuando es muy duro se pone de consistencia sólida. Paciente con deposiciones de consistencia sólida. Si aparte de tener consistencia sólida y son bolitas pequeñitas con heces caprinas, como y las cabras hacen bolitas así. Entonces por eso se da con heces caprinas. Não prestar atenção, ¿Se entiende? Entonces, si viene con sangre, ese con sangre. ¿Sí? Y si viene no viene con sangre y viene cuando viene heces con melena, si usted viene, entonces porque melena es diferente, la sangre que pinta el popó es diferente que la sangre que está mezclada con el popó, ¿se entiende? Sí. ¿Entiende? Entonces, heces con sangre o heces de consistencia como melena, ¿entiendes? Entonces eso ya te da qué es lo que está pasando, está teniendo una hemorragia digestiva y incluso te da la característica de dónde es la hemorragia digestiva. ¿Se entiende? Y por un estreñimiento por varios motivos, eso nosotros vamos a tener que distinguir. Eu perguntei pra ela por que aqui em casa fazendo bolinha, ela falou assim, não sei, eu Y falei, bueno, não sabe nem de bolsa. tratar de no tomar mucho líquido y comer mucha carne. Y después contar, come guayabada. Después ya vas a darte cuenta que vas con tu organismo. Nunca más te vas a olvidar de la disciplina. Olha, puta. Bueno, ¿se entiende entonces? ¿Sí? Entonces, luz y colaborador hemodinámicamente está con buena mecánica respiratoria sin oxígeno suplementario, diuresis y catarsis conservada y se le pregunta si durmió bien. ¿Sí? Entonces, si durmió bien, se pone que sueño conservado. ¿Sí? Sueño conservado. Bueno. Eso es lo básico. Después, digámosle, si nosotros encontramos algo alterado en el examen físico que no estaba alterado en la historia clínica, se pone acá. ¿Se entiende? A continuación. Por ejemplo, y acá lo que me olvidé, signos vitales, que entro también acá, en signos vitales también tengo que poner temperatura. Eso me olvidé. Si amanece febril o afebril, o sea, paciente lúcido, colaborador, hemodinámicamente estable, afebril, con buena mecánica respiratoria sin oxígeno suplementario. ¿Sí? Cuando yo hablo hábito fisiológico conservado, diurese y catarsis y sueño. Sí. Sí. Si yo soy una persona confiable, es una buena. Si es una persona que esto escribe de memoria, se va a leer al paciente y es todo mentira. Eso no ayuda. ¿Entendés? Entonces, poner eso sí realmente evaluar.
Porque esto uno hace de memoria cuando el paciente está bien. Cuando el paciente está mal es lo que uno va cambiando eso. Bueno, entonces, pusimos todo eso. Y si el paciente está todo bien, está lúcido por algo que da tiempo, espacio, pero hoy amaneció que su párpado está caído y ayer no tenía caído. Entonces eso se puso. Con párpado caído, o en realidad tenía que decir tosis palpebral, lado izquierdo. Tosis, que es la caída del párpado. Entonces puedes poner tosis palpebral, tosis, Como escreve? entonces, con tosis palpebral, lado izquierdo. Eles colocam no sueno. Ese vos, por ejemplo, él se despertó bien. La tosis, no es que yo estoy cerrando mi ojo. Mi párpado está caído, no porque yo cierro mi ojo. Porque se cae porque no tiene fuerza. ¿Sí? Y bueno, eso yo doy como ejemplo. Una persona que estaba todo lúcida y no tenía eso, y hoy tiene, entonces yo tengo que poner en la evolución con tosis palpebral. O movía todas las manos y amaneció con el brazo caído. Entonces pongo con hemiplejía dado tal lugar. O tiene una mancha que no tenía, con una mancha que no tenía en tal lugar. O tiene tos que no tenía anteriormente y amanece con tos. Y ahí vos decís tos con catarro, sin catarro, cuántas veces y todas esas cosas. Entonces esto me da la pauta de mi paciente cómo amaneció y qué hay de novedad con él. Y entonces al final esto va todito con la historia. Entonces al final yo pongo, después de hacer todo eso, pongo mi plan del día. ¿Qué yo voy a hacer con lo que está alterado? ¿Verdad? Y que yo todavía no hice que tengo que continuar haciendo para el tratamiento y para el diagnóstico. Esa es la evolución. Yo tengo uma dúvida. Desculpa. Não, pode falar. O paciente está vários dias internado. Em la evolução de hoje, eu não repito todo o início da evolução de ayer. No, eso es solo lo de hoy. Lo que vos le veas ahora en este momento. Otra cosa que es importante es poner en la evolución paciente en su tanto día de internación. Si podés, en cierta enfermedad como en el accidente cerebrovascular, vamos a poner tantos días de evento. ¿Sí? Entonces yo pongo así, paciente en su 5º día de internación, en sus 6 meses de enfermedad. Amanece lúcido, colaborador, hemodinámica constant, buena mecánica respiratoria, sin soporte de oxígeno suplementario, buenos hábitos fisiológicos y hoy amanece con un párpado caído. ¿Está bien? Así, esa es la evolución completa. Então, a Simone perguntou se todo dia estiver dessa forma. Tem que repetir. Eu tenho que repetir todo Todos dia. los días, porque es la evolución que quiere decir. Si el paciente está en el hospital es todos los días. Tá, mas se o paciente está igualito. Cada vez que yo le evalúo a mi paciente, tengo que responder eso. Porque esto de la evolución me habla de que yo le di al paciente. Y E es lo se que eu colocar sim, evolução permanece estável como no dia ayer? una vez podés hacer eso. Solo una vez. Es decir, hoy y mañana. El día siguiente tenés que hacer la secuencia otra vez. Porque si no, es como si que no le evaluaste todo. El día siguiente podés hacer, si vos otra vez fuiste la que le evaluó. Si otro le evaluó, vos no podés escribir eso. Ahora, si yo hoy le evalué y al día siguiente le vuelvo yo a evaluar, paciente permanece con los mismos parámetros del día anterior. Sí, pero vos no podés decir, al tercer día, paciente permanece el mismo parámetro porque el día anterior no coincide los parámetros. ¿Te entiendes? Se o paciente talvez tenha, por exemplo, por la noite, como que eu pongo En tu evolución, paciente lúcido, hemodinámicamente estable, ¿verdad? Afebril, sin embargo, el día anterior presentó fiebre en tal hora. Y le pones cuál es la temperatura. ¿Sí? O si no, pones el día anterior presentó fiebre y ya está. Si total está en el día cuando hay fiebre, ya se sabe cuánto es, ¿verdad? Entonces puedes poner el valor, puedes poner presentó fiebre en el día anterior. Es importante porque es algo que no estuvo escrito en ningún lado y vos tuviste que escribir porque fuiste lo que a vos te contó que tuvo fiebre. O vos revisaste la hoja de enfermería y ahí. ¿Se entiende? Entonces la evolución
Porque si no, es como si fuera que vos no le evaluaste. Ela explicava, por exemplo, tem que colocar, mesmo se ele estiver normalzinho, Porque ele tá si ali, tuvo fiebre y vos no contaste, si tuvo fiebre, ele está tudo normal, tem que especificar. tenés que especificar todo. Oye, por ejemplo, una gente. El día siguiente lo puedes poner, está con los mismos parámetros, pero al tercer día no puedes poner porque no tuviste el mismo parámetro, ¿entendés? O sea, yo puedo poner este día 1, mi día 2 yo puedo poner mismos parámetros, pero no puedo poner día 3 mismo parámetro del día anterior porque es mismo de esto, queda mal. Por ejemplo, Podés ponerlo, queda mal. si la persona tiene una buena respiración, yo pongo buena respiración. Si no tiene oxígeno suplementario, yo no necesito colocar sí oxígeno suplementario. No necesita, pero si de repente era un paciente que vino por dificultad respiratoria y estaba con oxígeno, ahí tienes que especificar que ya no estaba con oxígeno. Porque eso te habla de que tiene una buena evolución. Pero si una persona que no te da oxígeno puede poner buena mecánica respiratoria, sino poner que está con. Lo único que es la persona que interpreta eso, interpreta que el paciente nunca recibió oxígeno suplementario. ¿Se entiende? ¿Sí? E usted como médico tem que ler toda a evolução para Realmente depende. Vos mirás su historia clínica y mirás cómo está actualmente. Si la persona que le dio mas tiene. que utilizou anteriormente na medicação, talvez seria sua planificação para hoje. E não respondeu. Por eso digo, depende. Lo que sí o sí el médico tiene que leer es la primera historia clínica que se hizo, donde se hizo detalladamente. Ahí vos te evaluás, haces estas evaluaciones y un examen físico. No le preguntaba que de dónde viene, porque eso voy a tener su historia clínica, no le preguntaba todo eso. Como ya le llegaste en tu consultorio o llegaste en el hospital, agarrar la ficha del paciente, lees la ficha del paciente. Si vos ya le conocías al paciente, no vas a leer más su historia. Vas a ir directamente a su laboratorio y a sus evoluciones del día anterior. Porque vos vas a querer saber cómo estuvo el día anterior para poder comparar con tu día cómo está, si él está mejor o está peor. ¿Sí? Entonces, si vos encontrás algo que para vos ya estuvo anteriormente y no estuvo en la historia clínica, vos ahí podés revisar la evolución si en algún momento le pusieron. Por ejemplo, vos tenés una indicación de una medicación que no estuvo, que él lo tomaba anteriormente. Y en la evolución de ayer no estuvo, no estuvo, nadie puso nada. Pero está hoy, y para mí es importante, yo tengo que revisar en su evolución anterior en qué momento se le agregó esa medicación. ¿Sí? Entonces, para yo corroborar ciertas cosas. Por eso depende mucho. Hay situaciones donde tenés que revisar todo el expediente. E pela rotatividade dos médicos, muitas vezes as condutas, as planificações mudam. Né? Claro. Daí posso entrar numa planificação que já foi utilizada e não respondeu. Así mismo. El diagnóstico no es definitivo, el diagnóstico es dinámico. Para mí hoy día me puede parecer una cosa y el otro día se pueden encontrar cosas nuevas que yo no he visto o alguien no vio. Y entonces mi diagnóstico va a cambiar. ¿Sí? Hay cosas muy parecidas, por eso no se pone diagnóstico la primera vez, se pone hipótesis de diagnóstico. A no ser que yo ya diga, es esto y esto. Es mejor no hacer eso. Pues los médicos queremos demasiado mostrar que sabemos, pero nos equivocamos. Todos nos equivocamos, entonces es mejor poner hipótesis y diagnóstico. Porque si no pones hipótesis y diagnóstico, yo pensé esto por esto. Pero si yo decir, este es el diagnóstico y se encuentra que es lo otro, entonces queda medio malo. Es mejor ser un poquito humilde. E isso prova também, se você passar por um processo provável, você Depende. mas não podemos dizer que é assertivo. Si yo le doy todos los datos, sí. Si le falta datos, pero si vos decís, el diagnóstico, si no pones hipótesis diagnóstica, no puedes poner solo uno. Tenés que poner tu sindromático y tu probable etiológico. Igual tenés que poner algo. Y vas a tener que defender eso cuando. Não vai sair, não vai sair. Bueno, ¿entendieron entonces qué es la evolución? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que es la epicrisis. ¿Ya escucharon hablar alguna vez de la epicrisis? ¿Ya escucharon alguna vez hablar de epicrisis?
todos los datos desde que le dio hasta que resolvió o hasta que no resolvió el problema. Eso es la epicrisis. ¿Se entiende? Entonces, en la epicrisis yo escribo la anamnesis inicial que le hice, toda la anamnesis, escribo todito en la epicrisis. ¿Sí? Pongo el examen físico, cómo él llegó a estar con la primera vez que se le fue evaluado. ¿Sí? ¿Se entiende? Pongo la hipótesis diagnóstica que se manejó en ese entonces. ¿Sí? Y pongo todos los estudios que se le hizo, con sus resultados. ¿Sí? Pongo toditos los estudios con sus resultados. ¿Se entiende? Y también pongo el tratamiento que recibió, la dosis, días que recibió, si se suspendió y se cambió, por qué se suspendió y por qué se cambió. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después de eso se pone la evolución, cómo el paciente estuvo durante todo ese tiempo. Entonces, para ver la evolución, yo tengo que ver, si estuvo 15 días internado, tengo que ver la evolución de sus 15 días de internación y hacer un resumen de ese 15 días de internación. ¿Se entiende? Y después yo pongo mi diagnóstico probable o mi diagnóstico definitivo. ¿Se entiende? Y después al final pongo el plan que el paciente va a recibir. Si el paciente se curó, no tiene que recibir ninguna medicación, no tiene que irse con ningún ningún médico, y se tiene que ir a la casa sin nada, que es muy raro, alta médica. Isso no plano. Dentro del plan. Esto creo que nunca sucedió, pero puede suceder. Creo que nunca sucedió. Entonces, normalmente acá vos pones, en el plan pones las medidas generales, en la misma cosa que el plan cuando hacemos la historia. ¿Sí? Medidas generales, si el paciente se va a ir a su casa y si tiene que estar en reposo y por cuánto tiempo. Si el paciente se va a ir a la casa y no necesita estar en reposo, puede hacer actividades. ¿Qué tipo de actividades? Si puede hacer actividad pesada, liviana o cualquier tipo de actividades. Si el paciente se va y tiene que tener ciertas restricciones, si qué tipo de alimento va a comer, si es diabético se tiene que poner que no puede consumir mucho carbohidratos. Serían las recomendaciones para el paciente. Dentro de las recomendaciones tenemos recomendaciones generales y después recomendaciones específicas. ¿Verdad? Entonces, se pone entonces eso, si cómo va a comer, todas esas cosas. Después, en la recomendación específica, se le pone la medicación y la dosis, cómo va a tomar la medicación y cómo se tiene que controlar esa medicación y con quién se tiene que controlar si hay un médico. Mínimo una persona sin enfermedad o con una enfermedad estable, mínimo tiene que controlarse una vez al año. Entonces siempre en la recomendación vas a poner control clínico o control con un médico de familia o con un médico general, mínimo una vez al año. Después ya depende de su médico. Y si yo quiero que se repita algún estudio, tengo que ponerle que se repita tal estudio en tal fecha. O si yo no completé el estudio estando en internado y tiene que completar tal estudio. Y ahí ese se le da al paciente y el paciente lleva y se queda como su historial. ¿Se entiende? Y la misma cosa se hace eso. Si el paciente se va a trasladar de un hospital a otro hospital, la misma cosa hacemos, pero ahí le ponemos plan traslado a tal lugar para tal situación. Para internarse en terapia, para hacerse un cateterismo, para que sea monitorizado, y ese lleva al hospital. Y se queda una copia con ustedes. ¿Ya firmaron? ¿Se entiende? Entonces, esa es la evolución. ¿Sí? Professor, no plano então se coloca no plano final ali, coloca se ele foi internado, se ele foi. No, acá en
evaluación vas a poner, paciente estuvo internado tantos días con una enfermedad que duró tantos días, permaneció durante toda la internación lúcido, ubicado en tiempo, espacio y persona, o estuvo lúcido y después se durmió, o está dormido y después de tanto tiempo se despertó. Eso es lo que van a poner en la evolución. Acá en el plano ustedes ponen cómo se va a manejar ese paciente en cuanto a tratamiento, estudio de diagnóstico y medicación. En el plano vas a poner, si el paciente... Se você derivou em outro. La epiclisis va a ser un resumen de todo lo que pasó contigo en un paciente que vos le viste más de una vez. O igual si le viste una vez, solo que si le viste una vez no vas a poner la evolución. Si vos le viste una vez, no le pones la evolución. Ahí lo que vos le das es su historia clínica. Ahora, si vos le viste más de una vez, ahí sí voy a hacer una epiclisis. Porque hacer su historia clínica más su evolución. ¿Se entiende? La epiclisis es la historia clínica más la evolución. ¿Sí? Y en la evolución yo tengo que poner los estudios que se hizo, el tratamiento que recibió. Professor, eu tenho uma dúvida. Dentro do plano, eu acho que deve ser meio assim, Thiago, no caso, o paciente só vai revisar o plano. Se ele já teve uma suposta curação em caminho dele a su casa ou a outro lugar, ou não teria nada a ver. Si se vaya en su casa, vos le das los planes de cómo tiene que manejarse en su casa. Sí. ¿Qué medicamento? Si se va en un hospital, vos vas a poner cómo se tiene que manejar ahí en ese hospital. Só nesse caso. Sí, solo en ese caso. Si se va en el hospital, tiene que ponerse los planes de cómo se va a manejar durante ese hospital. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? Este termo para mí es muy poco significado. De la epiclisis, ¿verdad? Sí, daí yo pensé en portugués si existe un otro nombre para yo poder asociar, ¿sabe? Mas eu- Sería el resumen de la internación. No sé cómo ustedes le llaman ahí. É assim, de alta. Sería el resumen de la internación. La epiclisis sería el resumen de la internación. é que ficou uma palavra desconexa. Pero el tema es que así está en el programa y acá le van a preguntar así. Ô professor, no livro vinha dizendo que a epiclise eu faço também, tanto no momento de alta como no falecimento. Sí. Em que momento no falecimento é a mesma coisa? La misma E no cosa. falecimento quando ela Solo que acá en vez de poner diagnóstico final, voy a poner diagnóstico de óbito. O diagnóstico de muerte. Não. Y no vas a poner plan, porque el paciente ya está. No vas a poner traslado, penambular. Bueno, podés poner. Realmente podés poner. Se a epiclise é um resumo objetivo, num óbito ou num falecimento, em que momento eu faço um resumo para dar a quem? Você está entendendo? Não entendi. Porque na família eu dou um atestado, eu dou. Você está entendendo minha pergunta? Acá no sabe lo que voy a responder. Aí eu quero saber, a epiclise aqui é aquele papel que tem na frente de vocês, todo mundo
familiar. Você dá um avião É assim porque esse é o documento de e função um também. fica funcionando atualmente. É igual teor, né? É igual. Igual teor. Tá, você vai cair na cidade. É porque, igual você falou, é um resumo para que você vai enviar para outro médico. Ou seja, esse outro médico seria o próprio hospital. É, por exemplo, você vai- No, si es ahorita es la misma cosa, solo que como le dije, ustedes no van a poner plan, ustedes ponen en la evolución, paciente se empeoró, murió, le encontré que sus signos vitales no tenía presión, no tenía pulso y su temperatura estaba abajo, no tenía latido, no tenía respiración, no tenía reflejo, entonces se declara óbito a la tal hora, o sea, vos declaras cuando el paciente murió y se le deja para los cuidados funerarios. Fijo. La misma cosa, solo que en la evolución vos le escribís todo y poner diagnóstico del óbito y a plan ya no ponemos. Porque ya en la evolución vos ya decís que ya le declaraste óbito y que ya le soltaste para que la funeraria le pueda preparar y para que le pueda. Un chiste, ¿no? ¿Está bien? Professor, aí Cris, não seria um atestado de óbito, mas você tem que colocar o motivo do óbito. Sí, diagnóstico, porque ese es el documento final de todo lo que pasó con tu paciente hasta que se muera. Isso é a segurança do Entonces, una persona va a leer todo eso y si ya es comprensible se queda solo con eso. Si no es comprensible va a pedir toda la otra evolución. ¿Sí? Resumindo, cuidado que for preencher aí, dá processo. Não pode ter caso. É um documento legal, né, professor? Isso dá muito se quiser. Não pode ter. No, por eso que en la historia del paciente se pone términos médicos y de forma médica. Porque si ponen algo vulgarmente puede ser interpretado de muchas formas. Entonces, si ustedes ponen términos médicos, los médicos van a entender qué quiere decir. Y los que no son médicos pueden que no entiendan, se van a poder defender. Pero si vos pones un término que nunca fue médico, se puede interpretar de 1000 formas. Y esa mala interpretación puede llevar a mucha confusión. Por eso que se escribe término médico. Por eso que no se pone diarrea, ¿verdad? Por más que de repente la gente entiende que es diarrea, ¿verdad? O sea, hay cosas que por ejemplo, si no tomaste la temperatura, vos no pones fiebre, pones sensación febril. ¿Sí? Porque puede ser que nunca tuvo fiebre realmente, pero él sintió. Por eso es que se pone el término médico corroborado. A la anamnesis, ahí el paciente puede decir todas las cosas. Si vos crees que no es cierto, vos ponés que los datos fueron aportados por el paciente, no merece fe. Merece poca fe o merece fe si es real. Solo que cuando merece fe quiere decir que todo lo que vos escribiste es real. Entonces que todo lo que le preguntaste es real. Ese es su doble filo. Y que como somos humanos, la verdad siempre es medio fluctuante. Pero eso es un mecanismo de defensa. Muchas veces se hace inconsciente incluso. Nosotros como médicos no podemos juzgar a las personas directamente. Podemos juzgarle mentalmente. Yo creo que no, o sea, merece poca fe porque es lo que yo creo, ¿verdad? Después, ¿quién le va a defender a él los hechos? El examen físico y su estudio. Ese es para decirle abogado, pero nosotros somos médicos, así que no podemos juzgar. Porque muchos vienen, doctor, yo le